Change TV presenta. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa en Change TV, en el cual hablemos de arte es la prioridad. Y no nada más de arte, sino también de cultura. Livia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy contenta de estar aquí contigo otra vez en otra noche más de Hablemos de Arte. Muy bien, pues hoy tenemos un tema que va a abarcar un poco de historia, va a abarcar algo de cultura, porque a fin de cuentas es diseño, pasar este gran programa acerca de lo que es nuestra independencia en algunos temas culturales, llámense históricos o precisamente de alguna parte de diseño, como vamos a ver en las banderas, en la cual, bueno, pues ya está implícito tener este concepto de lo que son las bellas artes. Y también vamos a hablar del perfil del mexicano. ¿Quieren saber cuál es nuestro perfil? ¿Cuáles son los mitos y creencias que tenemos muy arraigados desde la época de la conquista? Aquí les vamos a decir. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues muy interesante, y vamos a tratar de que efectivamente a través de este programa algunas cosas que inclusive a nivel de la independencia o de nuestros héroes patrios tengamos tal vez algunos detalles que no nos dicen ni los libros de texto ni la historia en general que nos han venido contando. Y dicho lo anterior, ¿sabían ustedes que al paso de los años México ha tenido 11 banderas y está considerada, por cierto, la actual una de las más hermosas? Preciosa, la verdad. Y la primera, digamos, es la que toma Miguel Hidalgo al momento de hacer esta caminata que empieza de independencia. Tal cual lo toma, lo engalana en unos palos de madera y le hace una especie de asta, y con eso es con lo que se lanza a iniciar la independencia. ¡Qué interesante! Así es. No sabía que hubiera tantas banderas. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente. Es una bandera de José María Morelos y Pavón. Es muy similar a la actual, pero con la corona sobre el nopal. Sí, esa parte de similitud, como bien decías, va más bien en cuanto al águila, porque como podemos ver en la imagen había algunos otros elementos y sobre todo una frase muy importante que era casi a agarrarlo con las uñas, hacerlo con las uñas. Uh-huh. Entonces, pues era un tema que Morelos lo toma porque para él lo que ya había hecho Miguel Hidalgo, pues era todavía como que más aferrarse a las cosas, ¿no? Y de ahí entonces que luego sale la bandera de la Trigarante, que tenía que ver con estas, de las tres garantías que estaban dando, y se tratan de ejemplificar en esta bandera, que son tres franjas, teniendo los colores ya patrios, que son el verde, el blanco y el colorado, o el rojo. Muy elegante se ve esta bandera, es que siempre, Ricardo. ¿a poco no nos decían verde y blanco y colorado, la bandera del soldado? Por eso yo siempre me quedo con el colorado, ¿no? Pero bueno, esta bandera de Morelos también tenía en 4 estrellas, digamos, que tienen que ver con la parte de la guerra, y con 8 ángulos, con 8 picos, digamos, ¿no? Y bueno, la siguiente que tenemos, Livia. Bueno, esta bandera es similar, muy parecida a la actual. Es la bandera de Iturbide. Después del movimiento independentista es cuando surge esta bandera y se va acercando muy similar a la actual. Así es. Y es importante ver cómo, independientemente de las transformaciones, empezando como la que vimos del estandarte de Hidalgo, cómo se han ido haciendo ya las banderas de lo que es nuestro país. Y en este caso tenemos en pantalla esta de Maximiliano, que es solamente utilizada en los territorios que estaban, digámoslo así, ocupados por el imperio, porque recordemos que Maximiliano, bueno, pues estaba en esa parte junto con Carlota, en el castillo de Chapultepec, por cierto, pero del imperio de Maximiliano, que no abarcaba
necesariamente todo el territorio nacional, que en aquellas fechas, recordemos, también estaba pues hasta Texas, o sea, era gigantesco el territorio, pero esta bandera no se utilizaba en otros lados, sino solamente en esta parte imperial de Maximiliano. Y hablando de Maximiliano, es muy interesante conocer cómo, a pesar de que no era parte de nuestro país, no era paisano, él era muy patriótico, amaba tanto a México que fue de los primeros en hablar del grito, de decir viva México, y lo hacía con mucho entusiasmo. Es correcto. Y qué triste cómo terminó, ¿cierto? Así es. Bueno, a veces las personas que en algún momento tienen éxito terminan después prácticamente condenadas, ¿no? De hecho, se fue como el tema Miguel de Hidalgo, que ya lo veremos más adelante en estas curiosidades, ¿no? Curiosidades. Así es. Y pasemos ahora a esta bandera nacional. Cuando estaba Benito Juárez, que asume el poder, se va pareciendo también cada vez más a la actual. Así es. Y fíjate que Benito Juárez la toma precisamente cuando es, como bien decías, ya instaurado en el poder. Y que también luego, con todas las persecuciones que tiene Benito Juárez, recordemos que los poderes de repente los sacan de la Ciudad de México por esta persecución que traía, y entonces ya no es la capital donde estaban los poderes, después regresa. Y esta bandera nacional que le llaman, pues iba para todos lados. Entonces es interesante. Y bueno, toda esta bandera, que ya insisto, tenía también bastante semejanza a la actual, viene con la que Porfirio Díaz instaura más bien, y en esa es una primer bandera que toma Porfirio Díaz, en la cual solamente a lo de Benito Juárez le empieza a hacer modificaciones al escudo nacional. Y entonces ya empieza a tener esa similitud, ¿no? Algo que no dijimos es que también el águila, si la notamos, está totalmente diferente a la que tenemos hoy día con la orientación que tenemos, ¿no? Porque se hablaba de una águila que no era necesariamente la que vamos a ver más adelante por la postura que tiene el águila. Y bueno, se van en esta siguiente bandera, es la segunda de Porfirio Díaz, y aquí cambia el diseño del escudo, pero se definen mucho mejor todos los elementos y los tamaños, y como lo es el águila, como está en el perfil un poco más definido. Poco a poco se va poniendo más clara la imagen, ¿cierto, Ricardo? Así es. Y en esto que decíamos del águila, es con Venustiano Carranza el que hace ya cambios referente a lo que es la república. Y entonces por eso ya se menciona un águila republicana, que es casi la que ya conocemos hoy día, en la que Carranza ya empieza a hablar de eso, de la república, no de un imperio, no de algo que tiene que ver con un poder o dos, sino ya lo que es una república. Una república. La conocemos actualmente, que es el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. El legislativo. Pues qué interesante cómo van acercándose cada vez más al diseño de la bandera actual. Así es. Como en esta que es en 1934, se legislaron los símbolos patrios y se fue renovando un poco el escudo, como podemos observar en esta imagen. Así es. Y fíjate que en eso es importante porque, como bien decíamos, la segunda bandera de Porfirio Díaz ya es la que empieza a tener proporciones. Esto es que el águila, el escudo en sí, debe de tener tal tamaño en proporción de los tres rectángulos que tienen los colores, etc. Entonces, en esta parte que ya se legisla, pues es ya una bandera que ya no cualquiera la puede estar modificando, porque para hacer modificaciones entonces se necesitan toda una serie de aprobaciones, y en esta parte que ya implica a la legislativa. No es de que yo soy el presidente y cambio mi bandera, ¿no? Como lo pudieron haber hecho pues Carranza, el mismo Porfirio Díaz, Benito Juárez. Ya hoy día la bandera nacional, que por cierto es considerada dentro de las más bellas que existen en el mundo. Preciosa. Y la verdad la estamos viendo ahora en pantalla, nuestra bandera, ¿no?, actual, nuestro ávaro patrio, en el cual cada vez que yo, por ejemplo, la veo, pues ahora que están en las Olimpiadas, los paralímpicos, por ejemplo, que nos están dando una demostración, claro, de lo que es ganar medallas, ver cómo sube la bandera, a mí se me enchina la piel. Claro, en cualquier evento, los deportivos de cualquier tipo, vemos cuando se hace el izamiento de la bandera, y no solo en eventos, Ricardo. ¿Qué tal la hermosa Ciudad de México?
cómo están estas banderas. Una en el sur, en San Jerónimo. Así es, estas monumentales, ¿no? En San Jerónimo, que es al sur de la ciudad, podemos ver en medio del segundo piso que se ve toda la modernidad de nuestra ciudad y se ve la bandera enorme, cómo la mueve el viento. A mí me da un orgullo pasar por ahí y todavía siguiéndome por el segundo piso, cuando nos seguimos en la Ciudad de México, pasamos por la zona de donde era la feria de Chapultepec. Ahí podemos ver otra vez la bandera, cómo se puede ver desde arriba, desde las alturas, y vemos toda la Ciudad de México, todo Polanco. Es una zona maravillosa, de veras yo me siento muy orgullosa de tener esta bandera y de vivir en esta ciudad tan preciosa y de ser mexicana. Y fíjate que estas banderas monumentales no solamente son en la Ciudad de México, vas a Guadalajara, vas a Monterrey, en fin, a veces en algunos que le denominan poblados, pero tienen el asta bandera con esta majestuosidad de nuestros 3 colores, como ya dije, verde, blanco y colorado, que es la bandera del soldado. Pues bien, Livia, continuemos con este por ahí. Vamos a pasar algunas curiosidades de nuestros héroes de la patria. Fíjate que, no sé, en los libros de texto de la Secretaría de Educación, en la primaria, en la secundaria, siempre vemos a Miguel Hidalgo. Pero lo más curioso es que nadie de él hizo un dibujo. No me una digas. Pintura. Generalmente antes, para dejar vestigio, había, no sé, los reyes o los mismos presidentes, etcétera, mandaban a alguien que dibujara perfectamente, y entonces no era una fotografía, pero sí era una parte medio realista de lo que era, pues, el conde, el rey, en fin, lo que sea. Pero de Miguel Hidalgo lo que se sabía es que tenía la nariz aguileña y era calvo. Entonces de ahí se tomó un poco lo que conocemos de Miguel Hidalgo en todos los libros. Pero no es una versión, insisto, que así fuera él. Tal vez lo único que vale la pena así identificarlo es calvo y su nariz aguileña. Y bueno, la historia la hace quien la cuenta, ¿cierto? Así y es por eso que vamos teniendo estas imágenes. Así es. Y bueno, vamos a hablar un poco de otra historia, otra curiosidad, que esto es cuando Miguel Hidalgo y Costilla comienza a dar el famoso grito de independencia. Y es muy curioso ver cómo fue reuniendo a todo su equipo, ¿no? Todo su ejército. Que de ejército no tenía nada, ¿verdad? No. Y eran, como le ibas a decir. Sí. 70 integrantes nada más, y también tenía, y que los iba ahora sí que reclutando de los presos que estaban injustamente encarcelados, y también tenía, se dice por ahí, 8 personas de su servicio, también los incluyó, iba juntando en cada lugar que iba reclutando más gente para reunir a su ejército. Don Miguel Hidalgo y Costilla. Y fíjate, ¿cómo ves? Y él, siendo descendiente de españoles, cuando de este famoso grito, entre otras cosas, hay una frase que la divide en 2, pero claro, en una parte dice, agarrar gachupines. ¿No? De ahí se textual. quedó, agarrar a los gachupines. Exactamente. Bueno, y llega el momento en el que, como bien decías, a veces los héroes o las personas que seguimos, pues quedan totalmente, por una u otra razón, cuando son juzgados por el bando contrario, pues quedan totalmente en desventaja, ¿no? Así y tal es. fue el caso de muchos de nuestros grandes héroes, y en el caso de Hidalgo lo mandan fusilar, y cosa muy curiosa, cuando viene la primer carga de apunten y fuego, no muere, o sea, estaba agujerado así como voladera, pero no muere, y entonces nadie tenía, así como que lo respetaban al cura. Que bueno, en aquellas fechas también hay que decirlo, no existía el celibato, que se fue inventado por otras cosas, que no es el tema de ahorita, pero Hidalgo hace 5 hijos, como cosa curiosa. Pero bueno, era muy respetado en la parte del cura, lo que había hecho con la independencia y demás, y entonces los soldados que lo estaban fusilando no se atreven realmente, aunque ya recibió esta primer descarga, y queda, como ya dije, como coladera, a alguien fusilarlo realmente, u otra segunda estaban descarga. Atentando contra un héroe de la patria. Y entonces a quemarropa se lo echan. Y así es como muere Miguel Hidalgo y Costilla. Y también con esto de tratar de dar ejemplo, es que lo mandan decapitar, y su cabeza es de un machetazo prácticamente cortada por un soldado tarahumara.
no se sabe bien su nombre, pero sí se sabe que era Tarahumara. Y yo creo que todo esto, Olivia, nos da un poco entonces, no nada más lo que nuestros héroes o no son en verdad, sino cómo los mexicanos, en este respeto, en esto de que si ahora los españoles o no, y toda esta polémica que se ha causado y que tratamos de culpar, siendo que gracias a ellos, yo lo diría así, tenemos desarrollo, así todos es. tenemos sangre Civilización, de alguna manera, etcétera, etcétera. Pero esto es entonces como que el perfil de un mexicano. ¿Qué nos puedes decir de esto, Olivia? Qué interesante tema, Ricardo. Pues sí, hablar de la independencia es también recordar nuestras raíces. Y como bien dices, hay que conocer qué pasa con los españoles, con los aztecas. ¿Fue bueno esta fusión? ¿Qué pasó con este mestizaje? Pues evidentemente también, Ricardo, hubo un mestizaje a nivel de emociones, a nivel de creencias, a nivel de valores, de religión, y todo esto fue un choque muy fuerte para los mestizos. ¿Qué es lo que sucede? Voy a platicarles un poquito de historia como curiosidad, no para que se aburran, sino para que puedan conocer algo tal vez interesante. ¿Qué sucede? Cuando están los aztecas, están en Tenochtitlán, están en toda la tierra azteca, ellos pensaban que tenían unos presagios donde se decía que los dioses iban a venir a visitarlos, que iban a venir a visitarlos, que iban a venir a honrarlos, y entonces todos los aztecas siempre estaban atentos a la vista en los mares por si llegaban sus dioses, por si llegaba Quetzalcóatl a saludarlos, más que a saludarlos, a traerles bendiciones, a estar cerca de ellos, a bendecir sus tierras, etcétera. Y su mayor sorpresa, ¿sabes cuál fue, Ricardo? Que estaban ellos esperando a sus dioses y de pronto comienzan a ver que llegan unos hombres barbados llegan en unas cosas desconocidas para ellos, para a cierto punto, porque sí tenían sus lanchas, ¿no? Xochimilco, no había, ejemplo. Exactamente. Entonces empiezan a ver estas embarcaciones que empiezan a llegar y empiezan a observar que vienen unos hombres barbados, grandotes, blancos, muy grandes, más grandes que ellos de tamaño, y piensan que ellos son sus dioses. ¿Y sabe, Ricardo, por qué ocurrió que fueron conquistados por los españoles? Porque podríamos decir, bueno, pues si viene una embarcación o varias embarcaciones de los conquistadores, pues bueno, hay muchas más población en donde iban a regresar, donde iban a llegar a conquistar las tierras que los que tenían ahí. Pero ¿saben ustedes por qué perdieron? ¿Por qué se dejaron conquistar? Por el factor psicológico. Y ¿sabías tú, Ricardo? Parte psicológica también, perdón, Livia, ¿sí? en Tulum, por ejemplo, era con las partes de los mayas y todas esas, los olmecas y demás, pero bueno, toda esa zona que no tiene que ver con los aztecas, era precisamente lo mismo. Y de hecho Tulum es un lugar en el que hay en distintas partes de una zona muy restringida, muy pequeña, zonas de observación. Y lo único que hacían era estar viendo al mar, quién venía, quién no venía. Y también era una parte que así es. Llega, no necesariamente tan fuerte la conquista en su momento, pero sí que los galeones y todo esto que era descubrir tierras en la parte de Yucatán, ¿no? Que venían directamente de Cuba, ¿no? Porque ya habían pasado primero por toda esta parte de República Dominicana, de Cuba, etcétera, ¿no? Para buscar nuevas rutas de comercio y que se encuentren con un continente. Exactamente. Pero bueno, volviendo al tema de los aztecas, estaban ellos esperando, ansiosos a sus dioses, y qué terrible para ellos el ver que llegan a conquistarlos, a matarlos, a quitarles su oro, a quitarles todas sus creencias. Entonces es cuando se dejan derrotar por el factor psicológico, ya que ellos no podían pelear contra sus dioses. Parecido a lo que pasaba, que comentabas con Miguel Hidalgo y Costilla, que no le podían disparar. Lo mismo pasó aquí, y es por eso que la conquista, bueno, tuvo su éxito en conquistar, y bueno, así fue como comenzaron a colonizar. ¿Y qué es lo que pasa después? Aquí en esta imagen podemos ver cómo está la Malinche y Hernán Cortés. Y podemos preguntarnos, ¿la Malinche fue traidora? ¿Fue víctima de las circunstancias? Pues a raíz del tema del romance, del trabajo que tuvo la Malinche con Hernán Cortés, es que surge
todo nuestro perfil del mexicano, nuestro perfil y nuestra cultura. ¿Qué es lo que sucede? La Malinche, que se llamaba Doña Marina, Malintzin, después le pusieron Doña Marina, fue una persona que a los 15 años se le entregaron a Hernán Cortés y ella vivió pues un calvario en su vida porque era hija de sus padres que eran de un nivel acomodado, la tuvieron que vender y fue pasando de personas en personas hasta que llega con Hernán Cortés y de alguna manera lo ayuda a traducir para que se pudieran comunicar. Por ahí le dicen que es traidora porque ella, pues gracias a ella pudieron ellos conquistar, gracias a que ella podía informarles qué era lo que estaba pasando y podían comunicarse mejor a través de ella. Pero tal vez fue víctima, Ricardo. Y fíjate que ahí también es importante mencionar que con la Malinche y bueno, en fin, todos estos amoríos que tenía Hernán Cortés, vienen los 5 marqueses del Valle, que son 5 hijos directamente, y de ahí nace el apellido del Valle. Y la genealogía que se ha seguido con el apellido del Valle está documentado en el Castillo Chapultepec, en donde se dijo son las familias reales de México. Y entonces ahí ves toda la descendencia de los del Valle. Y entonces en este libro hay veces que personas tratan de incluirse mezclando el nombre. Por ejemplo, si mi padre fuera de otro apellido y mi madre del Valle, yo tendría, no sé, González del Valle. Pero ya mis hijos pierden el del Valle porque yo lo tengo en segundo término. Ya no serían de estas familias reales, tienen que ser como de linaje. Es muy interesante. Pero bueno, gran parte de lo que resultó de la conquista y las familias y todo esto, de lo que somos, viene precisamente de aquí, de los marqueses del Valle. Qué interesante. Y tantos apellidos más. Madres del Valle. ¡Oh! Se aparece en este libro. Por eso me sé el comercial también. Claro, Ricardo. Muchos apellidos rimbombantes que hay por ahí. Exactamente. Y bueno, volviendo al tema de lo interesante que es la psicología y el perfil del mexicano, que es nuestro tema ahora, es que a raíz de que nacen los hijos, que por cierto, el primer hijo de la Malinche y Hernán Cortés, Martín Cortés, comienzan a nacer estos hijos y entonces los españoles llegan a conquistar a todas las indígenas y entonces es cuando las violan y tienen hijos con ellas y surge entonces este perfil que se va transmitiendo de generación en generación desgraciadamente y lo podemos ver en el día de hoy, en el 2021, en todos los niveles. ¿En qué consiste la familia mexicana? Una dinámica muy, muy, muy común es ausencia de padre. Aquí viendo cómo Hernán Cortés abandona la Malinche y todos los conquistadores que vienen a violar y vienen a aprovecharse de todas las indígenas son padres ausentes de todos los niños que dejan. Y entonces, ¿qué hace la mujer para poder proteger a ese hijo de la ausencia del padre? Pues entonces lo sobreprotege. Y entonces hay una ausencia de padre, un exceso de madre y un exceso de hijos. Esa es como una dinámica muy común que se va transmitiendo hasta hoy en día. ¿Cómo ves, Ricardo, lo que va sucediendo con este perfil? No, muy interesante y efectivamente todo viene de estas premoniciones que veíamos, por ejemplo, en una de las primeras imágenes del calendario azteca. Y hay que recordar que también, como bien decías, aquí eran muchos y ellos eran pocos. Pero también traían elementos que no eran conocidos, ¿no? Como estas carabinas, alias las escopetas, si lo queremos ver así. Estaba también el caballo, ¿no? Los que era caballos, claro. Algo así enorme, ¿no? Entonces realmente todo esto viene, además, las imposiciones de la religión, de cómo llegar o no, por ejemplo, a través de la Virgen de Guadalupe y lo que significa el indio que recibe esa parte de religión y todo lo que de ahí se deriva. Y viene precisamente el que sí sabe, el que tiene otras maneras, etcétera, etcétera, de conquistar, de tener ese poder, ¿no? Y lamentablemente, pues eso tarde o temprano recayó o sigue recayendo en el caso del pueblo, del débil. Así es, el pues débil. No hay de otra, ¿no? Y bueno, hablando del débil, yo le recomiendo leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz, un libro maravilloso que habla de las máscaras del mexicano y habla de un tema bien interesante. ¿Por qué decimos una palabra que le voy a decir? No es grosería, es grosería, pero les voy a decir de dónde viene su origen. La chingada. La chingada, ¿saben de dónde viene? Del tema de la violada, la abandonada. Y es por eso que es que
Esta grosería nos llega tanto a los mexicanos porque es lo más fuerte. Te vas a la chingada, a la violada, a la abandonada. Entonces, Octavio Paz habla magistralmente de este tema para que podamos comprender ahora sí que nuestros orígenes hasta de las groserías que nos ayudan a expresarnos mucho mejor a veces. ¿Cierto, Ricardo? Pues sí. Y bueno, dime. Bueno, tomando este tema, ¿qué pasa con el mexicano? En esta imagen que estamos viendo vemos a dos mariachis, a dos personas que están tomando, Jorge Negrete, están tomando una copa y podemos ver esta imagen del mexicano que siempre está, la imagen es atrás de un nopal con un sombrero hacia abajo y con una botella en una actitud de sentirse derrotado, inferior. Y es por eso que el mexicano en el fondo tiene ese complejo de inferioridad, porque se siente derrotado desde la época de los españoles. Y por eso, Ricardo, es bien interesante analizar que como en el deporte, en donde hay deportes en donde juega solo una persona, tenemos éxito en el box, en todo este tipo de deportes, tal vez ahora hasta en la gimnasia. Pero cuando hacemos equipo, es difícil porque el mexicano juega solo, porque como quiere, antes de que es alguien que quiere dominar, que quiere mentir, que antes de ser dominado engaña. Y por eso es que este complejo de inferioridad nos sigue llegando de generación en generación. Pero como todo tiene solución, es importante cambiar desde casa estos patrones de padre machista, madre sumisa e hijos que imitan a padres violentos y a madres sumisas, porque nosotros creamos, Ricardo, en nuestra familia a los machos y a las hijas sumisas. No llegan del cielo, nosotros los creamos. Y en este programa estamos tratando de hacer un cambio en Change TV para ayudarnos a ser agentes de cambio, invitar a las familias mexicanas a que tratemos de crear conciencia y crear otro tipo de valores en nuestras familias para que se cultive la igualdad y la equidad de género. Y para eso precisamente hay que cambiar, hay que tener así como decías, el Change TV. Y bueno, cambiemos entonces a las curiosidades que ya habíamos platicado algunas de ellas. Y una de ellas bien interesante es ¿cuándo realmente se debe celebrar la independencia? Si el 15 o el 16 de septiembre, si tiene que ser en 1810 o en 1821, en el 23 o cuando... Son toda una serie de fechas bien interesantes. La primera es la del 15 de septiembre. Solamente es el 15 de septiembre que se festeja porque precisamente el general Porfirio Díaz, su cumpleaños era el 15. Y entonces adelanta, como quien dice, una hora las festividades del 16, que es cuando realmente se da el grito de independencia, empieza el movimiento. Y entonces, por eso se celebra el 15 y el 16. Pero eso es por capricho de un presidente, no hay de otra. Porque no tiene que ver nada el 15 con la independencia en sí. ¡Qué curioso! Y luego, por eso, antes de eso, bueno, quisiera comentarte que con respecto a eso, que qué curioso que efectivamente el grito es a las 11 y uno se pregunta, ¿por qué a las 11? Así es. Ahora sabemos el por qué. Así es. Y otra cosa interesante, que empieza el movimiento de independencia en 1810, pero hasta 1821 es cuando se logra triunfar, digamos, la independencia. Y todavía 15 años después, España reconoce esa independencia. Entonces, ¿cuándo realmente deberíamos de festejar? Como es un poco ambiguo, por eso se hace con el inicio de la independencia de 1810. Sí, qué interesante. Y también podemos ver aquí otra curiosidad. Ricardo, ¿tú crees que quien tocó la campana en el grito de independencia fue Hidalgo? Pues yo ya sé que no, pero todo el mundo piensa que efectivamente fue Miguel Hidalgo y Costilla. Y no, efectivamente la parte de tocar la campana la hace el encargado, en este caso en la iglesia, de tocar la campana, que se tiene que subir y a darle duro a la campana. El campanero. Exactamente. Ese fue José Galván, ¿cierto? Es correcto. Y hay otra curiosidad, en algún momento del mandato de Porfirio Díaz, recuerdo otra curiosidad, que los opositores, en algún momento que él quiso dar el grito durante sus 30 años que estuvo de mandato, no sonaba, tocaba la campana y no sonaba y no sonaba. Y lo que sucede es que habían puesto telas ahí para que no sonara, Ricardo. Así es. Y precisamente le ceban, como quien dice, parte del festival. Se le y bueno, cebó. para finalizar, a mí me gustaría
un héroe no reconocido, aunque de manera indirecta, ¿no? El Pípila. El Pípila, todo el mundo habla del Pípila y el Pípila y el Pípila, pero realmente nadie habla de Juan José de los Reyes Martínez, que es el que era este minero que se pone una piedra, imagínate el peso, la llenan de brea o la embarran de brea y se va a la puerta, que era de madera, y entonces ya estando exactamente a la entrada de la Alhóndiga de Granaditas, se prende fuego para que de espaldas y no recibir los balazos ¿Para protección? De protección y demás, se quema esta puerta de la Alhóndiga de Granaditas y prácticamente este es un movimiento independentista muy, muy importante y que nadie entonces, insisto, sabe de a veces la personalidad, más bien el nombre de alguien que es un héroe de estos en silencio. Héroes sin gloria. Exactamente, un héroe sin gloria. Y bueno, pues esperemos que todas estas curiosidades que hemos platicado de nuestra independencia, de nuestros héroes, de las banderas, de todo esto, cómo nos arroja entonces a una personalidad de lo que es el mexicano, pues haya sido algo que les sirva de interés en cambio de lo que sería nuestras patrias, nuestros ávaros patrios, nuestras personalidades, en fin, todo aquello que nos significa arraigo. Todos nuestros héroes que nos dan toda nuestra identidad y que nos forman como personas muy orgullosamente mexicanos. Así es. Y yo quisiera que este año también estuviéramos festejando que estamos unidos y todas las cosas que tenemos como valores, ya hablamos del perfil del mexicano, tenemos unos valores muy hermosos que gracias por tanta lucha que hemos tenido a lo largo de la historia, podamos reconocernos como tal y fortalezcamos esos valores en vez de violencia que nos distinguen, Ricardo, como gente solidaria, humana, fraternal, cálida, amorosa, que nos quitamos la comida para dárselo al vecino que se siente enfermo, que no tiene que comer. Esos son los verdaderos valores del mexicano, los que debemos de fomentar y no los de la violencia, Ricardo. Así es. ¿Qué opinas? Así es, y esos son los valores que creo que se ha demostrado en muchas ocasiones. Y bueno, les agradecemos haber estado con nosotros en este programa dedicado a la independencia con un poco de cultura, de historia y curiosidad. Y de curiosidades. Livia, muy buenas noches. Buenas noches y que viva México, señores. Que viva México, que viva la patria, los héroes y viva México. Que viva. Muy buenas noches. Buenas noches. Chains TV presentó